En el año de 1990, Sendero casi había ocupado el 40% del país. Si tomamos en cuenta que ese 40% había sido declarado zona de emergencia. El Perú estaba sumido en una profunda crisis económica, moral inclusive. Las muertes eran cosa de todos los días. La corporación RAND, que estudia, digamos, la violencia a nivel mundial, había dicho de que la democracia en el Perú ya no era viable ya. Nos habíamos acostumbrado a ser víctimas de la violencia. Sendero Luminoso había calculado que si entraban al equilibrio estratégico, a fines del año 2000, conquistaban el poder. Lo que parecía imposible estaba por hacerse realidad. En muchos pueblos de los Andes peruanos se celebraba el cercano triunfo de la revolución. La dictadura del proletariado se abría paso. El viejo Estado estaba a punto de ser derrocado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Con qué pueblos del mundo triunfarán? Luminoso Sendero. En 1990, Sendero entraba a la etapa del equilibrio estratégico, que era la segunda fase de la guerra popular. Esto explica los coches bombas en Lima y en el campo la aparición del Ejército Guerrillero Popular, con armamento, uniformes, equipo parecido al ejército de Mao. Era una época en que Sendero Luminoso veía muy cercano su triunfo revolucionario y la toma del poder por las masas campesinas. Gloriosos años de combate y victorias. Marchamos inconteniblemente a la conquista del poder en todo el país. Dirige nuestro trabajo, toda nuestra lucha, el hombre más grande de la presente época, el presidente Gonzalo. Os preguntáis, ¿quién es el presidente Gonzalo? Es el nuevo jefe de las heroicas gestas, maestro de maestros, grande entre los grandes. Es el águila de nuestro partido. Míradle, en estos años de la revolución triunfante, míradle cómo forma comunistas a su imagen y semejanza. El líder máximo de esta organización y el responsable de convertir a su partido en una máquina de muerte y destrucción fue el profesor universitario Abimael Guzmán Reynoso, o presidente Gonzalo. Para entender el impacto específico de la insurrección senderista, hay que comprender la personalidad de Abimael Guzmán. Su liderazgo fue fundamental, tanto para el desarrollo de la visión senderista como para el que ésta pudiera aplicarse. Una mañana de marzo de 1990, el mayor Benedicto Jiménez, junto al mayor Marco Miyashiro, fueron convocados por la Dirección contra el Terrorismo para conformar el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, con el único objetivo de capturar al máximo líder de Sendero Luminoso y a su cúpula dirigencial. Hasta ese momento, nosotros éramos investigadores o detectives y recibíamos los detenidos que nos ponía la Guardia Civil. Pero era urgente empezar a hacer inteligencia y obtener nuestra propia información, porque la información que nos daban los órganos de inteligencia no servía para nada. Un sector de la Dirección contra el Terrorismo pensaba que los métodos que se estaban utilizando no eran los adecuados. Teníamos una gran cantidad de capturas, pero ellos salían en libertad al mes, a los 2, 3 meses, y otra vez en la libertad para reincidir en el delito de terrorismo. El GEIN entonces comenzó a hacer su propio trabajo de inteligencia, que incluía las capturas y detenciones, y aplicó una metodología más efectiva que consistió en reunir importantes pruebas antes de detener a un sospechoso y no después, como venía ocurriendo. A este método le decimos investigar para detener. Tuvo la ventaja de que los detenidos de esta última metodología, investigar para detener,
sí eran sentenciados. Benedicto Jiménez no solamente buscó rescatar lo que se había hecho antes en términos de investigación, sino mejorarlo sustantivamente, combinando la investigación policial clásica con una suerte de inteligencia operativa, sobre todo con un conocimiento profundo del enemigo, y eso suponía estudiar, estudiar y estudiar, y no precisamente los textos más divertidos. Isa fue una senderista que reclutó e ideologizó a un joven estudiante. Su madre, al enterarse, sacó de raíz a su hijo de la organización terrorista, llevándoselo de viaje fuera del país. El 5 de marzo del año 90 se crea el Grupo Especial de Inteligencia. Éramos 5 oficiales y empezamos con una operación que la llamamos ISA. Esta operación partió de una carta que la guardé durante 5 años, porque en el 85, que llegó esta carta de manera anónima, no había condiciones para empezar el trabajo de inteligencia. En el local del correo del aeropuerto, la desesperada madre escribió una carta a la policía donde denunciaba las actividades de Isa. Esa carta llegó a manos del mayor Jiménez, quien trabajaba en la Dirección contra el Terrorismo. En 1990 conocíamos bastante del Ejército Guerrillero Popular, que en Lima se expresaban a través de los destacamentos armados. Del partido no se conocía mucho. El partido era un cuerpo muy selecto en Sendero. Tenían ya más de 15 a 17 años dentro de la organización. Ellos se cuidaban mucho. La carta dio cuenta de algunos nombres, direcciones y teléfonos, incluidos los de Isa. En 1990, muchos de esos datos seguían vigentes y significaron para el GEIN el punto de partida para su primera operación. Isa era una mujer de 30 años. Los agentes observaron que su función en la organización era transmitir mensajes. Recibía directivas de los mandos medios del partido en los teléfonos públicos que los agentes interceptaron. Luego retransmitía estos mensajes a los distintos cuadros que ella contactaba en la calle o en su casa. Cuando nosotros vigilamos la casa de Isa durante los meses de marzo, abril y mayo, pudimos establecer que esa casa era una casa de apoyo, porque en esa casa se reunían muchas personas que pertenecían a esta organización. En los 10 años de actividad terrorista, tanto Isa como toda la organización operaron en la más estricta clandestinidad, logrando que los miembros de la organización no se conocieran entre sí. Trabajar de manera clandestina era utilizar nombres falsos, ser parte de una célula de 3 a 5 y no conocer más allá de lo que debía conocer. Si ellos hurgaban en otros temas, rompían esto que se conoce como el compartimentaje, ¿no? En base a ese trabajo secreto, que era obligatorio en Sendero, ellos podían desarrollar y crecer dentro de la organización. Durante el tiempo que vigilábamos la casa de Isa, llegó un personaje que no lo conocíamos, un personaje nuevo que era el Cholón. Ese día el Cholón realizó un recorrido que confundió a los agentes. Su objetivo era despistar a quien pudiera estar siguiéndolo. La limpieza formaba parte de sus medidas de seguridad, una práctica a la que los policías se irían acostumbrando. Después de haber dado tantas vueltas, ingresó a una urbanización residencial, que es Monterrico. Caminó por diversas calles para llegar a un inmueble donde ingresa con su llave. Nosotros permanecimos por 1 hora haciendo vigilancia a esa casa, pensando que de repente no era la vivienda de esta persona y se había equivocado, porque definitivamente la apariencia que tenía este personaje no guardaba relación con las personas que viven en esa urbanización Monterrico. El estereotipo que teníamos formado sobre lo que era un terrorista era que era provinciano, posiblemente de la región Sierra Central,
que era un tipo pobre, que era de una raza tipo indígena, y todo esto no era así. La cúpula dirigencial de Sendero Luminoso vivía en casas de extremo lujo. Cúbrete, Walter, cúbrete. Pero a partir de esa casa descubrimos que ellos vivían en zonas residenciales, y cerca a cuarteles, protegidos por soldados o policías que hacían resguardo en esas zonas. Los agentes empezaron a aplicar las 3 reglas de inteligencia: observación, vigilancia y seguimiento a la casa. Tomaron notas de las rutinas de sus habitantes y sus medidas de seguridad. Y las personas con las que contactaban se convirtieron en nuevos objetivos para estos agentes encubiertos, que pasaban desapercibidos como guardianes o jardineros. Durante la vigilancia que realizamos a la casa de Monterrico, establecimos que vivían 4 personas con apariencia intelectual y provinciana. Todos hacían lo mismo, de caminar por diferentes calles, de caminar 2-3 cuadras y volver a regresar. De esa manera hacían su llamada limpieza. Después de 2 meses y medio de vigilancia, los agentes decidieron golpear y detener a los ocupantes de la casa. La Casa de Monterrico fue la operación que se realizó el 1 de junio del año 90 y fue la primera operación que realizaba el GEIN. Los resultados que se encontraron en esta operación fueron totalmente asombrosos e inéditos. Fue la segunda casa en importancia. Ahí funcionaba un aparato central llamado DAO, Departamento de Apoyo Organizativo. Y también había en un segundo piso una habitación donde llegaba el líder a descansar y se quedaba ahí cuando se llevaban a cabo los eventos partidarios. Uno de esos eventos fue el primer y único congreso del partido llevado a cabo el año anterior, con la presencia del máximo líder junto a su comité central. Todos los acuerdos fueron impresos en cientos de documentos oficiales que quedaron bajo la custodia del DAO. Pero todo eran copias, lo cual hacía suponer que existía una casa principal donde guardaban los documentos originales. Al 5.º día terminamos de recoger toda la documentación que habíamos encontrado en el interior de esta casa de Monterrico, donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo. Documentos muy valiosos que llegaron a pesar un promedio de 6 toneladas. Ese día, el mayor Bonilla decidió hacer una última revisión. Se me dio por buscar en algunos lugares donde no lo había hecho posiblemente. Así de que revisé en algunos muebles y comencé a pasar mi mano por arriba. Y cuando comienzo a pasar, comienza a salir ligeramente una hoja de papel. Este papel definitivamente valía más que todas las 6 toneladas que se habían incautado de documentos. En ese papel doblado cuidadosamente estaba escrito datos importantes y a continuación los seudónimos de algunos miembros del Comité Central, sus teléfonos, direcciones y puntos de contacto. Lo primero que hicimos fue tratar de ubicar al camarada Germán, o Ricardo, como también se le conocía, número 4 del Comité Central y responsable del aparato de prensa y propaganda. Todos los demás que aparecían en la lista se movieron, cambiaron de casas, rompieron todos los lugares de contacto, pero sí logramos ubicar al camarada Ricardo. La primera semana que comienza a trabajar mi amigo Benedicto Jiménez tenía un vehículo, un escritorio, una silla. No había más y lo demás se tenía que sentar en caja vacía de mercaderías. Tenía un radio walkie-talkie, es decir, tenía la radio y no tenía con quién más comunicarse. Gracias a la exitosa primera operación, el GEIN comenzó a recibir aportes de empresas privadas y de la embajada norteamericana. Primeramente nos apoye con la suma para nosotros exorbitante de $1.500 mensuales.